¿Alguna vez has tenido que tragar el dolor de golpear la puerta de un hijo y quedar del lado de afuera? En el video de hoy vas a conocer la historia de Mercedes Rivas, una mujer de 72 años que siempre puso a los demás en primer lugar hasta el día en que necesitó ayuda y fue rechazada por su propia familia. Pero lo que nadie imaginaba es que Mercedes guardaba algo del pasado, un gesto silencioso, olvidado incluso por ella, pero capaz de cambiarlo todo. Esta historia es para ti que ya fuiste subestimado, ignorado o tratado como carga a menos, y quieres recordar que la dignidad no tiene edad. ¿Tendrías el valor de darle la espalda a quien un día te enseñó a caminar? Quédate conmigo hasta el final porque a veces quien más fue silenciado es quien más poder de decisión tiene. Nunca fui de escribir sobre mí. Siempre me pareció más bonito hablar de los libros, de los autores que marcaron mi vida o de los recuerdos de la infancia en el barrio donde crecí. Pero después de lo que ocurrió aquel día, un día que parecía común, pero que lo puso todo patas arriba, sentí que necesitaba desahogarme. No para buscar piedad, ni para escuchar consejos, sino para recordarme a mí misma quién soy, lo que soporté y lo que finalmente dejé de aceptar en silencio. Tenía 72 años aquella mañana fría de junio. El cielo estaba del color del concreto y el olor a humedad se filtraba por las rendijas de la ventana como si quisiera avisarme de algo. Desperté temprano, como siempre, preparé mi café con leche y me senté en la terraza, entre mis macetas de violetas. La casa estaba más helada de lo normal y noté que el calefactor se había detenido. Fui al cuadro de luz, Why Entrances. Vi, el disyuntor estaba quemado. Intenté reconectarlo, pero bastó un chasquido y el olor a quemado invadió el pasillo. El cortocircuito empezó pequeño, pero el fuego se propagó en un abrir y cerrar de ojos. No llegó a consumir todo el apartamento, gracias a los vecinos que llamaron a los bomberos, pero quemó buena parte de la sala, el revestimiento del techo y parte del cableado. Cuando vi mis cartas chamuscadas, mis cojines favoritos convertidos en cenizas, sentí un dolor que solo quien ya ha perdido una parte de su propia historia entiende. Aquella era mi casa, mi refugio, y ahora ya no podía quedarme allí. No había luz, no había calefacción, no había seguridad. Por primera vez en muchos años, tuve que admitir que estaba vulnerable. Y fue entonces cuando tomé la decisión que más me costó orgullo. Agarrar el celular y llamar a Julián. No porque él fuera mi preferido, sino porque entre él y Camila, él era el único que tenía una casa con estructura para hospedarme. Una casa grande, con cuarto de huéspedes, chimenea eléctrica y hasta piscina climatizada que casi nunca usaban. Cuando llamé, fue su esposa quien contestó. Dijo que iba a hablar con Julián y que me devolvería la llamada en 5 minutos, esperé 20. Cuando sonó de nuevo, fue directa. Mercedes, lamentablemente no va a ser posible. A la casa está llena y, bueno, yo no me siento cómoda. Él ni lo disimuló. Y Julián ni apareció, ni para decir que lo sentía. Colgué el teléfono y me quedé allí, parada, con él todavía en la mano, como si aquello fuera una broma. ¿Sabes cuando oyes algo tan absurdo que tu cerebro tarda en registrar? Fue así. No lloré en ese momento, ni insulté. Solo sentí algo raro en el pecho, como si el aire se hubiera convertido en piedra. Agarré mi bolso, metí un par de mudas de ropa y algunos medicamentos en una bolsa de mercado y salí del edificio. Ni siquiera sabía dónde ir exactamente, pero empecé a caminar. Fue entonces cuando me acordé de Beatriz, una amiga antigua que vive a 4 cuadras de allí. Hablábamos poco, pero ella siempre decía, ¿sabes qué? Mi puerta está abierta, ¿verdad? Ese día decidí comprobar si todavía lo estaba. Llegué allí con el rostro pálido y las manos temblando. Beatriz me recibió con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. Cuando le conté lo que había pasado, me llevó directamente adentro. Sin preguntas. Mi T agarró una manta y me acomodó en su sofá. Creo que solo allí pude volver a respirar. Mientras escuchaba el silbido de la tetera y sentía el calor regresar lentamente a mi cuerpo, mi cabeza empezó a girar. Revivía la escena del teléfono como un disco rayado. No era solo que no me recibieran, era el desprecio y la indiferencia. El hecho de que ni siquiera tuvo el valor de hablar conmigo directamente
Esa noche no dormí. Mi quid alley, encogida, mirando el techo de la sala de Beatriz, escuchando el tic-tac de su reloj antiguo. Se me vinieron tantas cosas a la cabeza. Las veces que caminé con Julián por la escuela cuando era pequeño, de la mano, las loncheras que le llevaba a la universidad, ocultándoselas a la hermana para no generar celos. Y sobre todo, las navidades que se ausentó en los últimos años, siempre con alguna excusa cualquiera. Yo siempre lo tragué todo. Siempre pensé que era una fase, la prisa, el trabajo. Pero aquella noche, con el rostro pegado a un cojín prestado, entendí en él simplemente eligió borrarme de su vida. Y fue allí que sentí algo diferente, rabia. No esa rabia ruidosa que grita y rompe cosas. Era una rabia silenciosa, casi fría, que me hizo levantarme del sofá e ir hasta el bolso. Saqué una carpeta que llevo desde hace años, donde guardo mis documentos más importantes. Dentro había algo que nadie recordaba. Ni siquiera yo pensaba mucho en ello. Era una escritura, un testamento antiguo que redacté con la ayuda de un conocido abogado, años atrás, cuando todavía estaba lúcida, firme y llena de planes. Guardé aquello como un gesto de precaución, pero, de repente, aquello parecía gritar en mi mano: ahora es la hora. El testamento no era simplemente un documento cualquiera. Había sido hecho en una época en que todavía existía diálogo en la familia, cuando yo creía que dividir lo poco que tenía sería una forma de mantener la unión. Había todo de manera equilibrada, a la mitad del apartamento para Julián, la otra mitad para Camila, pero en el pie de página, casi como un garabato olvidado, estaba lo que ahora me hacía respirar con más firmeza: una cláusula de reversión. Un ítem que permitía que, en caso de abandono o ruptura de vínculos afectivos graves, yo pudiera revocar la partición sin necesitar la anuencia de los beneficiarios. En la época, el abogado lo sugirió como medida de seguridad, y yo, terca y práctica como siempre, lo acepté. A la mañana siguiente, mientras Beatriz preparaba el café, le envié un mensaje a ese mismo abogado, un hombre discreto, que hoy trabaja más con consultoría que con litigios. Le pedí que viniera a verme, sin entrar en detalles. En menos de 3 horas, estaba allí, con una carpeta nueva bajo el brazo y los ojos atentos de quien entiende que hay momentos en los que no se pregunta, solo se escucha. Le mostré el testamento, le expliqué lo que había sucedido y dije: quiero cambiar. Él no hizo drama, simplemente asintió, pidió algunos documentos y dijo que volvería al día siguiente con las nuevas directrices listas para firmar. Aquella tarde, por primera vez desde el incendio, sentí que tenía el control otra vez. No era venganza, era una forma de dejar claro que mi silencio no significaba olvido ni debilidad. Pasé horas sentada en el sillón de la sala de Beatriz, mirando la ventana empañada y pensando cómo es que un hijo le da la espalda a su propia madre sin siquiera dudar. Y más, cómo es que una mujer como yo, que dedicó la vida entera a sus hijos, llega a los 72 años teniendo que pedir refugio como si fuera un estorbo. El dolor mayor no era el incendio, era el abandono. Cuando el abogado volvió al día siguiente, revisé cada línea. Y allí, ante una amiga que casi no parpadeaba, firmé un nuevo testamento. Todo el valor de mi apartamento, cuando fuera vendido o heredado, pasaría ahora exclusivamente a Camila. No porque ella fuera perfecta, pues también tuvimos nuestras distancias, sino porque ella nunca me cerró la puerta. Nunca me dejó sin respuesta, y principalmente porque, aun con sus defectos, nunca me hizo sentir invisible. Firmar aquel papel no dolió, al contrario, alivió un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. El abogado se fue al final de la tarde, y yo me quedé allí, con la copia del Nuevo Testamento en las manos, como si fuera un trofeo silencioso. No por la herencia en sí, que ni siquiera es gran cosa, sino por la decisión, por el coraje de, incluso después de tanto tiempo callada, tomar una actitud concreta. Llamé a Camila al día siguiente. No hablé del documento. Solo le dije que había ocurrido un incendio y que estaba provisionalmente en casa de Beatriz. Ella se desesperó por teléfono, pidió disculpas por no haberlo sabido antes y dijo que vendría a buscarme ese mismo día
Anne rehusé. Le dije que estaba bien allí y era verdad. Por primera vez, estaba realmente bien. Ella insistió, como siempre hace, pero yo mantuve la calma. Le expliqué que necesitaba unos días para resolver unos asuntos y que después hablaríamos con calma. El tono de ella era diferente al del hermano, más afectuoso, más presente. Aunque lejos físicamente, Camila nunca me dejó a oscuras. Mandaba mensajes, llamaba en mi cumpleaños, preguntaba cómo estaban mis plantas. No era una hija ejemplar de telenovela, puro era real. Y en medio de todo aquel caos, era con ella con quien mi corazón se calmaba. Fue entonces que entendí a Ney. Veces la justicia que necesitamos hacer no es para corregir el pasado, es para impedir que se repita. En el tercer día recibí una llamada inesperada. Julián en su voz estaba seca, casi ensayada. Preguntó si estaba bien, si había conseguido algún lugar donde quedarme. Tuve ganas de reír, pero me contuve. Respondí que sí, que estaba albergada y siendo bien tratada. Él dijo que se enteró del incendio y que su esposa se sintió mal por la forma en que se condujeron las cosas. No pidió disculpas. Ofreció ayuda. Solo intentó limpiar su propia imagen, como quien percibe que se pasó. Le dije que no necesitaba preocuparse, y colgué antes de que dijera algo más. Me quedé en silencio después de eso. Un silencio que ya no dolía. Era el silencio de quien entiende que ciertas personas no van a cambiar. No importa cuántas oportunidades les des, y que lo único que podemos cambiar es el espacio que esas personas ocupan dentro de nosotros. Agarré una hoja de papel, de esas que uso para escribir, cartas que nunca envío, y empecé a escribir. Escribí para Julián, para mi difunto marido, para mí misma, no para perdonar, sino para registrar. Cada frase era una pequeña liberación, y aún sin sonido, aquel desahogo resonaba más alto que cualquier pelea que podría haber tenido con él. Al final de aquella semana, volví al apartamento por primera vez desde el incendio. El olor a humo todavía estaba allí, impregnado en las paredes, en las cortinas quemadas, en los recuerdos. Llevé una mascarilla, de esas de farmacia, pero ni ella amortiguaba la mezcla de tristeza y alivio que sentí al entrar. Tristeza por ver el lugar donde viví tanto siendo consumido por descuido eléctrico y azar, y alivio por saber que aún estaba viva, lúcida y finalmente al mando. Caminé por la sala con calma, miré los cuadros chamuscados, toqué los marcos negros de hollín como si fueran fantasmas de una vida que empezaba a convertirse en otra. Agarré algunos libros que resistieron al fuego, los menos afectados, y los coloqué en una caja. Salvé mi colección de cartas también, las que escribí, las que recibí, las que nunca mandé. El resto lo dejé. Eran solo cosas. Y las cosas uno aprende a dejarlas atrás cuando descubre que las personas pueden ser mucho más destructivas que cualquier chispa eléctrica. Llamé a un conocido del edificio para que me ayudara a sacar la mayor parte de los escombros y después cerré la puerta. No con tristeza, sino con la firmeza de quien sabe que esa etapa necesitaba terminar. Era solo el apartamento lo que quedaba atrás. Era la mujer que aceptaba todo callada. De vuelta a casa de Beatriz, ella se dio cuenta de que mi rostro estaba diferente. «Te ves más ligera, Mercedes», dijo, con ese tono suave de quien observa sin invadir. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso del abandono ni de la expectativa frustrada. Era extraño decirlo, pero aquel incendio me dio más de lo que me quitó. Me quitó la ilusión, me dio autonomía. Me mostró que incluso a los 72 todavía puedo trazar caminos nuevos, cortar lazos podridos y reaprender a cuidarme, sin esperar reconocimiento, sin tener que probarme todo el tiempo. Ese domingo recibí un mensaje de Camila diciendo que quería visitarme. Acepté a ella. Llegó con un pastel de maíz que siempre hace en los cumpleaños y un paquete de calcetines nuevos. Nos sentamos las dos en la cocina de Beatriz, tomando café y hablando tonterías. En ningún momento tocó el asunto de Julián, pero yo sabía que ella sabía. Solo por respetar mi tiempo, ya decía mucho más que cualquier discurso ensayado. A la hora de irse, me abrazó fuerte y dijo: «Tú me enseñaste a ser madre. Ahora déjame cuidarte un poco también». Y lo permití por primera vez,
sin resistencia. Los días siguientes fueron tranquilos. Yo seguía en casa de Beatriz, ayudando con pequeñas tareas, leyendo mis libros rescatados y respondiendo algunas cartas antiguas que nunca tuve valor de enviar. A veces me quedaba mirando el techo y pensando en todo lo que aún me quedaba. No hablo de bienes ni de salud. Hablo de tiempo, porque a pesar de la edad, me di cuenta de que todavía tenía tiempo de sobra para elegir lo que quiero tolerar y lo que ya no acepto. Era como si, dentro de mí, algo hubiera desenterrado el coraje que quedó olvidado tantos años en el fondo de un cajón. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del barrio, encontré a una vecina antigua. Se sorprendió al verme. Contó que oyó hablar del incendio y preguntó dónde estaba viviendo. Ahora respondí con naturalidad, como si no fuera nada, pero ella me miró con ese aire de lástima disimulada que mucha gente tiene cuando cree que has caído en desgracia. No me enojé, solo pensé, ¿cuántas veces yo misma he hecho eso con alguien? Juzgar, sin saber toda la historia. Tal vez Julián esté rodeado de gente así, que solo ve apariencia, éxito, estatus, gente que nunca entenderá el valor de una mesa simple con pastel de maíz y una manta calentita de alguien que realmente se preocupa. Fiu. Esa misma tarde que decidí algo importante, no volvería a vivir en el apartamento. Aunque se reformara, llevaría una memoria que yo no quería mantener viva cada día. El olor a humo saldría de las paredes, pero no del recuerdo. Hablé con el abogado y empezamos el proceso de venta. El dinero iría para Camila, como ya estaba decidido, pero pedí que quedara registrado que una parte se usara para que ella me ayudara a encontrar un lugar nuevo, un rinconcito solo mío, sin historia quemada, sin pasado. Apilado, Ann quería empezar de nuevo, a mi manera. Incluso a los 72, en el camino de regreso a casa de Beatriz, pasé por la puerta de la casa de Julián. Me quedé al otro lado de la acera, observando por algunos segundos. La cortina de la sala estaba abierta. Vi su silueta pasando, con el celular en la mano. Por un instante, mi cuerpo dio un paso involuntario, como quien quiere acercarse. Pero me detuve. No. Era miedo. Era discernimiento. Entendí que no era allí donde debía golpear. No más, porque hay puertas que necesitamos aprender a dejar cerradas, no porque seamos rencorosos, sino porque merecemos entrar en lugares donde nuestra presencia no necesite ser justificada. A la mañana siguiente, recibí una llamada del abogado confirmando que los trámites de la venta estaban en marcha y que un corredor visitaría el inmueble la próxima semana. Era extraño pensar que en pocos meses todo lo que representé como hogar sería desmontado, fotografiado, visitado por extraños, vendido y listo. Pero no lloré, tal vez porque en el fondo ya me había despedido de ese espacio mucho antes del incendio. Cuando una casa deja de ser refugio emocional, se convierte solo en pared. Y pared que no acoge, tarde o temprano, se derrumba, de adentro hacia afuera. Beatriz, que acompañaba todo con una paciencia casi sagrada, me ofreció quedarme con ella el tiempo que yo quisiera. Agradecí, pero empecé a buscar un estudio tranquilo, con balcón y luz de la mañana. Para llamar mío, no quería Luyo. Quería paz. Wild. Descubrí que, a los 72 años, todavía es posible recomenzar sin miedo. Y que tener un lugar pequeño, donde todo está bajo tu control, puede ser mucho más cómodo que habitar palacios donde necesitas pedir permiso para existir. Camila, al saber de mi decisión, se ofreció a ayudarme con la mudanza en cuanto encontrara el lugar adecuado. Aquella llamada de Camila fue diferente. Por primera vez en mucho tiempo, hablamos como dos mujeres maduras, vulnerables, pero dispuestas a acogerse. Ella me preguntó si estaba realmente segura de la decisión DHQC, que no quería seguir viviendo donde las paredes tenían memoria de dolor. Ella no discutió, solo dijo, estoy contigo en lo que decidas, mamá, y eso bastó. Me di cuenta de que, incluso sin muchos gestos grandiosos, mi hija había entendido exactamente lo que necesitaba: un apoyo sin control, presencia sin imposición. Algo raro. Al final de esa semana, llevé algunas ropas que olían a humo a la lavandería y compré una carpeta nueva para guardar los documentos actualizados. Borré el contacto de Julián
de mi celular. No por rabia, sino por cordura. Era ya demasiado difícil lidiar con lo que sentía. No necesitaba mantener un número allí como si fuera un recordatorio constante de la herida. Nadie necesita eso. A veces, cuidar de la propia paz significa excluir ciertas posibilidades, incluso si vienen de la sangre. Y yo ya había entendido que la sangre por sí sola no basta para mantener a alguien cerca. Días después, mientras separaba papeles antiguos en una caja, encontré una foto de Julián de unos 7 años. Tenía el cabello despeinado, sosteniendo un dibujo que había hecho para mí en el Día de las Madres. En la parte posterior de la foto, con la caligrafía torcida de niño, él había escrito: "Ann, te amo. Mamá, siempre voy a cuidarte". Aquello me desmontó. No lloré, pero sentí un nudo en la garganta que tardó en pasar. Me quedé mirando aquella imagen como si intentara entender a dónde fue a parar. ¿Aquel niño cuándo fue que él se perdió de mí? ¿O será que fui yo la que me perdí de él? Guardé la foto de nuevo, con cuidado, no por apego, sino por respeto a la mujer que fui y al hijo que un día tuve. En esa misma caja también hallé un cuaderno donde acostumbraba anotar frases de libros que me marcaron. Hojeé algunas páginas y me topé con una que parecía haber sido escrita para aquel momento. A veces es necesario perderlo todo para recordar lo que realmente importa. Leí esa frase unas 3 veces seguidas y por primera vez logré ver el incendio no como una tragedia, sino como una liberación. Fue él quien abrió de par en par todo lo que yo venía ignorando hacía años en el abandono disfrazado de distancia, la indiferencia maquillada de respeto, el silencio que grita más que cualquier pelea. Ese mismo día, Beatriz me invitó a cenar fuera. Dijo que era hora de celebrar el nuevo ciclo. Fuimos a un restaurante sencillo, pero acogedor, con luz tenue y olor a comida de verdad. Brindamos con jugo de uva y reímos de tonterías como 2 niñas. Durante la cena, ella me dijo algo que guardé con cariño. Todavía tienes mucho por vivir, Mercedes. No aceptes migajas de quien nunca te vio completa. Aquello me atravesó como flecha, porque era exactamente eso. Durante años acepté sobras, de tiempo, de atención, de afecto, y ahora quería el plato lleno, aunque fuera servido solo para mí. Cuando volvimos, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, miré hacia arriba y sentí una paz verdadera, no una paz hecha de conformismo, sino aquella que llega cuando uno elige no disminuirse más. Sentí que incluso con la edad, todavía era posible caminar hacia adelante sin miedo a caer, porque ahora lo sabía: si caía, me levantaría, y ya no sería para golpear la puerta de nadie, sería para abrir la mía, de mi nuevo lugar, con mis reglas, mi dignidad y mi silencio lleno de fuerza. La noticia de la venta del apartamento corrió rápido en el edificio. Algunos vecinos vinieron a preguntar el motivo. Con ese tono curioso que intenta disimular juicio, respondí con educación, pero sin dar muchos detalles. Creí que se lo debía a mí misma, a preservar mi historia, no para esconderla, sino porque no todo el mundo merece saber de que hemos sobrevivido. El corredor marcó las primeras visitas, y cada vez que alguien nuevo entraba en aquel espacio chamuscado, yo observaba de lejos, como si fuera un capítulo final leído en voz baja. Era el fin de una era y no sentía luto, sentía alivio. Camila seguía presente, enviándome mensajes todos los días, preguntando si había encontrado algún estudio a mi gusto. Y un día, sin que yo pidiera, apareció con una lista impresa, llena de anotaciones hechas a mano. Ella misma había visitado los lugares, tomado fotos, conversado con síndicos. Cuando me entregó el papel dijo: "Ann, quiero que usted se sienta segura donde vaya a vivir y feliz". Aquello me emocionó, Ann, porque no era sobre el inmueble. Era el gesto, Ann, sobre el cuidado, sobre ver a alguien donde los otros solo ven obligación. Tom la lista. Agradecí y prometí visitar todos. En la tercera opción de la lista, lo encontré. Un lugar pequeño, con ventanas grandes y sol dando directamente en el sofá. La pared de la cocina era azul clara, y el edificio tenía un jardincito colectivo con bancos de madera. Era sencillo,
pero tenía alma. Era el tipo de lugar donde podría envejecer con ligereza. Llamé a Camila en ese instante y dichan creo que. ¿Es aquí? Ella sonrió del otro lado y dijo que me ayudaría con la mudanza. Cuando colg. Respiré hondo y cerré los ojos unos segundos. Era como si por fin mi cuerpo y mi mente estuvieran en el mismo lugar. La mudanza ocurrió un sábado. Beatriz fue también. Camila igualmente. Cada una llevó una parte de mí en esa caja de cartón a libros, cartas, paños de cocina bordados, una tetera antigua. Mientras acomodábamos las cosas, yo reía con ellas, hacía bromas y me daba cuenta de que hacía tiempo que no me sentía así, incluida. No era la sangre lo que me hacía pertenecer, era la reciprocidad. Al armar la cama, Camila miró alrededor y dijo, Ann tiene cara de hogar. Why yo respondí, sin pensar mucho Ann, porque ahora lo es. A partir de allí, era como si hubiera renacido Ann solo que entera. Después de la mudanza, mi rutina fue acomodándose con una naturalidad que no esperaba. Me levantaba temprano, como siempre, preparaba mi café y me sentaba junto a la ventana a leer. A veces, escribía cartas que sabía que no enviaría, solo para aligerar el corazón. Camila me visitaba cada semana, y cuando no podía venir, llamaba. Beatriz aparecía con dulces caseros y chismes del barrio. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentía bien en el silencio. No aquel silencio que duele, sino el que acoge, el que protege, el que nos permite escucharnos con más claridad. Fue en una de esas mañanas tranquilas que recibí, por correo, un sobre con la letra de Julián. No esperé estar lista. Lo abrí allí mismo. Era una carta corta, protocolaria, fría. Decía que había sido informado de la alteración en el testamento, que respetaba mi decisión y que lamentaba cualquier malentendido que pudiera haber ocurrido. Releí esa frase unas 3 veces, intentando entender si él realmente creía que todo había sido solo un malentendido, que una madre golpeando la puerta del hijo y siendo rechazada pudiera resumirse así. Sentí más tristeza que rabia. Él aún no había entendido nada. Y quizá nunca lo entienda. Respondí, doblé la carta y la guardé en la misma carpeta donde puse el testamento nuevo. No por apego, sino porque todo aquello forma parte de mi historia. Ahora, y no necesitamos romper lo que vivimos. Bastao geojagonizar. Saber dónde guardar para no tropezar de nuevo. Allí comprendí que no necesitaba reconciliación para tener paz. Que perdón. A veces, es solo dejar de insistir donde no hay retorno. No es olvidar lo que te hicieron, sino recordar de un modo que ya no duela. Y eso, para mí, ya era liberación suficiente. Poco a poco, empecé a redescubrirme. Volví a escribir pequeñas crónicas. Empecé a caminar por la plaza y hasta me animé a asistir a un club de lectura. Era curioso verme en esa nueva fase, aún con las mismas manos arrugadas, pero con otra firmeza. Encontré mujeres de mi edad con historias tan duras como la mía. Y por primera vez, conté la mía en voz alta. En una ronda de café, hablé sin llorar. Ellas me escucharon sin interrumpir. Y al final, una de ellas tomó mi mano y dijo, pasaste la página. Y qué linda quedó esta nueva. Sonreí, porque era verdad. Con el pasar de los meses, fui percibiendo como la soledad que antes me acompañaba ya no tenía el mismo peso. Todavía estaba allí, de vez en cuando, pero ya no era esa sombra silenciosa que me hacía dudar de mí misma. Era más como una vieja conocida que visita, pero que ya no manda en nada. El nuevo apartamento fue tomando mis olores, mis plantas, mis historias. Un día, Camila llegó y dijo que el lugar parecía una extensión de mí. Y supe, en ese instante, que había acertado al recomenzar. A veces, lo que uno necesita no es más tiempo, es una nueva geografía. Hubo un día específico que me marcó mucho. Salía del mercado con 2 bolsas pequeñas y vi a Julián al otro lado de la calle. Él me vio también. Durante algunos segundos, nuestras miradas se cruzaron. Él dudó, como si fuera a cruzar, pero no vino. Yo simplemente asentí con la cabeza y seguí caminando. No hubo rabia, ni prisa, solo certeza de que ya no necesitaba sus explicaciones para seguir con mi vida. Ni perdón,
ni reconstrucción. A veces, lo que llamamos reconciliación es solo otra forma de mantener vivo lo que ya murió hace tiempo. Esa noche, me senté en la terraza con una copa de vino que me regaló Beatriz y escribí una carta más, no para Julián, sino para mí. Escribí todo lo que sentía, el miedo, la pena, la liberación y, al final de la carta, escribí una frase que nunca había tenido valor antes. Yo me elijo. Guard hoja en una cajita de madera donde guardo cosas importantes. No porque creyera que algún día alguien la leería, sino porque si algún día yo misma olvidara, querría poder releer y recordar que no importa la edad, el tiempo o el pasado, siempre se puede elegir de nuevo. Al día siguiente, compré un nuevo par de cortinas para el cuarto. Era un detalle pequeño, casi banal, pero ver aquel tejido claro ondeando con la brisa de la mañana me dio una sensación de recomienzo como pocas cosas me han dado. En la vida lavé las sábanas, cambié las fundas de los cojines y puse una flor fresca en la mesa de la cocina Turús en Chilo. Todo mayo, por primera vez desde el incendio, sentí que la casa era un reflejo exacto de quien me había convertido en ligera, silenciosa, pero llena de vida. Una tarde de sábado, recibí la visita de uno de los nietos. Matías, el mayor de los hijos de Julián, tocó a mi puerta solo, con una cajita de empanadas y una mirada algo tímida. Dijo que quería verme, que sentía saudade, y preguntó si podía entrar. Dudé un segundo, pero abrí la puerta. Él no tenía culpa de nada. Nos sentamos en la cocina y conversamos sobre la escuela, sobre fútbol, sobre las plantas que florecían en la terraza. En ningún momento mencionamos a su padre Ian, y fue mejor así. Era como si, por algunos instantes, el tiempo hubiera vuelto a lo que era antes de que todo se rompiera. Cuando Matías se fue, me abrazó fuerte. Dijo, extrañamos. Abuela, aquello me conmovió. Sabía que los niños, incluso creciendo en un ambiente donde la ausencia se volvió rutina, aún tenían afecto, y eso me bastaba. No quería usar a los nietos como puente, ni como herramienta emocional, pero saber que ellos me recordaban con cariño me calentaba por dentro. Cerré la puerta después de que se fue y apoyé la frente en la madera. No lloré, solo agradecí, en silencio, porque aún había resquicios de amor donde creí que no quedaría nada. Unas semanas después, recibí el monto de la venta del antiguo apartamento. No era una fortuna, pero era suficiente para garantizar mi seguridad por muchos años. Transferí la mayor parte a la cuenta de Camila, como prometido. El resto lo dejé conmigo, para vivir con dignidad. Me sentí en paz por haber cumplido lo que consideré justo, no con rabia, no con revancha, sino con una claridad que solo el dolor madurado trae. Aquello no era sobre dividir bienes, era sobre reconocer quién estuvo conmigo cuando más lo necesité. Y esa cuenta, la vida misma, ya la había hecho con precision. Con el tiempo, mi historia fue convirtiéndose menos en un asunto hablado y más en un aprendizaje vivido. Ya no sentía ganas de explicar a otros lo que había pasado. Quien sabía, sabía. Quien no sabía, no necesitaba saber. Yo estaba bien, y eso era todo lo que importaba. Empecé a escribir un diario, algo que nunca había tenido el hábito de hacer. En él, no hablo del incendio, ni del rechazo, ni del testamento. Escribo sobre lo que veo desde la ventana, sobre los olores que vienen de la calle, sobre los sabores que redescubro, porque lo que me sostiene hoy no es el pasado, es esta vida sencilla que finalmente aprendí a elegir. Hace poco, fui invitada a dar una pequeña charla en una escuela de la región, debido a mi trayectoria como profesora. La coordinadora era exalumna mía y quería que contara un poco de mi camino. Me sorprendí. Pensaba que ya me habían olvidado, pero acepté. El día de la presentación, entré en la sala con mis manos arrugadas, sosteniendo un sobre de cartas. Antiguas, no para leer, sino para recordar quién fui. Bob, dije que la educación es más sobre escuchar que sobre contenido, y que a veces las lecciones más importantes no están en los libros, sino en las elecciones que tenemos el coraje de hacer cuando nadie más mira. Después de la charla, una joven se acercó y dijo: usted me recordó a mi abuela. Ella también tuvo que reinventarse después de que la dejaron de lado. Aquello me tocó profundamente,
porque percibí que lo que viví no era solo mí, era de tantas otras mujeres que también pasaron la vida entregándolo todo, esperando tan poco y aún así fueron dejadas atrás. Pero la diferencia tal vez es que ahora hablamos de eso. Escribimos, compartimos, reconstruimos y principalmente entendemos que nunca es tarde para tomar de vuelta la propia historia. Algunos domingos Camila viene a almorzar conmigo, trae verduras frescas del mercado y me ayuda a cocinar. Reímos, lavamos platos juntas, escuchamos músicas antiguas, esos momentos sencillos que siento el verdadero valor de lo que conquisté. No fue la casa nueva, ni la justicia con Julián. Fue el afecto recuperado, el vínculo fortalecido, la certeza de que todavía hay tiempo de ser feliz con lo esencial. Camila no necesitó prometerme nada. Solo estar allí ya era todo. Guay, carabacado, cada conversación atravesada de risas, era una declaración de amor que no necesitaba decirse en voz alta. A veces me siento en la terraza al atardecer y miro el cielo, anaranjado, recordando todo lo que viví aquel invierno. El frío en el cuerpo, el calor de la humillación, el temblor en la mano al golpear aquella puerta que no se abrió. Pero no me siento débil al recordarme. Siento fuerte, porque no me quedé allí parada, porque tuve el coraje de dar la espalda y marcharme, y porque hoy cada detalle de mi rutina lleva una elección que es solo mía. Construí una nueva vida. No perfecta, no grandiosa, pero digna ni eso, para mí, es victoria suficiente. Una mañana, mientras regaba mis violetas, escuché el portero eléctrico. Era el portero avisando que había una entrega para mí. Bajé y encontré un pequeño sobre sin remitente. Dentro había una nota con pocas palabras: Ann, espero que estés bien. Julián, no solo eso, Ann sin firma, sin explicaciones, sin contacto. Volví al apartamento con ese papel en las manos y me quedé mirándolo un buen rato. No sentí rabia ni emoción, solo un vacío extraño, como si aquel gesto hubiera llegado demasiado tarde, como si intentara plantar algo en un terreno que yo ya había cerrado para reforma. Guardé la nota en un cajón, no por carico, sino porque todo lo que llega, bueno o malo, también nos compone. A veces, guardar es solo una forma de recordarse el camino que no se quiere repetir. Nunca respondí, no lo consideré necesario. Julián hizo su elección y yo la mía. A veces me preguntan si tengo esperanza de reconciliación. Respondo con honestidad: Ann, esperanza no. Pero paz, sí, Ann, y eso ya es mucho. Aprendí que no se puede obligar a nadie a ver el valor de un vínculo. Solo podemos decidir cuánto vale seguir intentando cuando el otro ya no quiere sostener el extremo de la cuerda. En una de las sesiones del club de lectura sugerí un libro que siempre amé, La peste, de Camus. Discutimos sobre aislamiento, sobre resiliencia, sobre lo que queda de nosotros cuando todo parece derrumbarse. Conté, con pocas palabras, que también tuve mi incendio, mi ruptura, mi momento de elección. Las mujeres allí me escucharon con ojos atentos, algunas en silencio, otras con lágrimas contenidas. Una de ellas me dijo: al final de la reunión pasaste por el fuego y saliste entera. Aquello me tocó, porque fue exactamente eso. Quemé una parte del pasado para poder caminar más ligera. Estos días me senté a escribir una carta larga, pero no para ningún destinatario específico. Era para mí, de nuevo, solo que, diferente de la primera, esta tenía un tono de celebración. Escribí sobre cómo, incluso habiendo sido dejada atrás por quien más amé, encontré en el fondo del abandono un tipo nuevo de fuerza. Una fuerza que no grita, no se exhibe, pero construye. Palabras como resentimiento y rencor ni aparecieron, porque ya no formaban parte de mí. Aquella carta fue como encender una vela, no para iluminar el pasado, sino para marcar la luz del presente. Con el pasar de los días, fui percibiendo como todo aquello que antes me lastimaba, ahora solo me enseñaba. Incluso el silencio de Julián, que antes me corroía, ahora me enseñaba sobre límites. Aprendí que hay dolores que no se curan intentando entender. Se curan eligiendo dejar de herirse con ellos. No me volví una mujer amarga. Al contrario, me siento más dulce,
más serena. Es que ahora, en lugar de esperar que las personas hagan lo correcto, elijo lo que es correcto para mí. Eso lo cambia todo. No duele menos, pero duele de un modo que se soporta menos y se supera. Una tarde lluviosa, Beatriz me llamó preguntando si aceptaba ir al cine con ella. Era una película cualquiera, de esas que pasan rápido y nadie recuerda después. Pero acepté. Reímos, compartimos palomitas, comentamos las escenas bajito y salimos con los pies mojados y el corazón caliente. De camino a casa, ella dijo a Mercedes, «Volviste a ser tú». Yo reía, pero después, sola en mi cuarto, pensé en quizá tenga razón. Quizá realmente me esté reencontrando. Quizá aquella mujer que fue enterrada durante tantos años bajo capas de culpa y silencio esté por fin respirando de nuevo. También empecé a cuidarme de otras formas. Programé una consulta médica de rutina, a menos a LSJ, que siempre dejaba para después. Compré ropa nueva, me teñí el cabello de un tono más claro, no para agradar a nadie, sino porque merecía mirarme al espejo y ver a alguien viva. Era como si estuviera cuidando de aquella Mercedes que, años atrás, se encogió tantas veces intentando caber en las expectativas de los demás. Ahora, ella estaba ganando espacio otra vez, y nadie más iba a podar eso. Ni memoria, ni miedo. A veces, en el silencio de la noche, todavía pienso en Julián, no con rabia, sino con un tipo de saudade que no duele, solo pesa. Saudade de lo que pudimos haber sido, de lo que quizá nunca fue de verdad, pero no dejo que esa saudade me domine la de yo pasar, como el viento que entra por la rendija de la ventana, y pronto se va, porque aprendí que algunas ausencias no se llenan, se respetan. YQLA Moore. Incluso cuando no es correspondido, aún así puede dejar semillas. Solo que ahora, quien decide dónde plantar, soy yo. Esta semana, Camila me trajo un marco nuevo. Dijo que era para que eligiera una foto que representara esta nueva fase. Pasé un tiempo pensando cuál poner. Tenía varias en una mía en la terraza, otra con ella en el sofá, una con Beatriz en la plaza. Al final, escogí una tomada sin querer, en la que aparezco riendo, con el cabello recogido de cualquier manera y un libro en el regazo. Era espontánea, sin pose, y allí estaba yo ligera, real, entera. Coloqué la foto en la estantería de la sala, entre las violetas y una vela perfumada. Quien entre aquí la verá, pero más importante, la veo yo, todos los días. Algunas personas piensan que recomenzar a los 72 es tarde, que ya no vale la pena cambiar, romper, reorganizar, pero yo digo con toda la certeza que tengo en el pecho, nunca es tarde para elegir paz. Nunca es tarde para salir de donde no te quieren. Nunca es tarde para cerrar la puerta a menos, y esta vez, por dentro, no me convertí en otra persona. Me convertí en la misma, solo que sin el miedo de decepcionar a quien ya me tenía como carga, y eso no me hizo dura, me hizo honesta conmigo. Por primera vez, ya no espero ser reconocida. Yo me reconozco, y eso basta. Hoy, mi casa huele a pastel, suena a radio antigua y recibe la luz del atardecer por la ventana. Tengo mis cartas, mis libros, mis plantas, tengo a Camila y tengo a Beatriz. No estoy rodeada de gente, pero estoy rodeada de amor. Y eso, para mí, es suficiente. Avísesme. Preguntan si aún guardo rencor. Respondo Q, no, el rencor es cosa que ata. Y yo aprendí a soltarme. Lo que guardo ahora son memorias, unas tristes, otras dulces, pero todas con un lugar correcto en mi estantería interna. Nada esparcido, nada escondido. Todo en su debido lugar. No sé cuánto tiempo más tendré, pero sé que estos últimos meses fueron los más míos que he vivido, porque elegí cada paso, cada silencio, cada gesto. No fui empujada, fui decidida. No acepté lo que sobró, Tom Low Kumi. Correspondía por derecho a dignidad, amor propio y una vida que, aunque sencilla, es entera. Si alguien me pregunta algún día qué aprendí con todo esto, diré sin vacilar que a veces, para encontrarse de nuevo, uno necesita perderse por completo y tener el coraje de recomenzar desde adentro. Hace poco, vi a Julián de nuevo. Estaba en un restaurante, pasando con su familia. Él me vio, dudó, y por un momento pensé que vendría a hablar conmigo, pero no vino. Y está bien,
no esperen, no dolió. Yo simplemente seguí comiendo mi sopa, escuchando la música ambiental, sintiendo el calor del sol en el vidrio a mi lado. Aquello fue liberador, porque percibí que ya no necesitaba ese reconocimiento que tantas veces imploré en silencio. Él me vio, pero yo ya no necesitaba ser vista por él para existir. Volví a casa con calma, pensando en cómo la vida se compone de esos pequeños hitos. No son los grandes gestos los que lo cambian todo, son los momentos en que uno elige seguir sin mirar atrás. Llegué, me quité los zapatos, puse música suave y me senté en la terraza. Tomé el diario y escribí solo una frase: ahora soy yo quien cierra la puerta. Y es eso, a no con rencor, no con venganza, sino con firmeza, con amor propio, con la serenidad de quien ya no necesita explicarse. Pocos días después, Camila me trajo la noticia de que estaba pensando en estudiar otra vez. Dijo que mi historia la inspiró a salir del lugar donde ella también se sentía estancada. Sonreía y percibí que cuando uno elige vivir con verdad, eso se expande. No es solo nuestra vida la que cambia, es la forma en que los demás ven las posibilidades también. Ver a mi hija encontrar coraje en mis pasos fue el tipo de recompensa que ningún testamento puede ofrecer. Era un legado invisible, pero profundo. Hoy vivo con ligereza, no porque nada me duela ya, sino porque elegí cargar solo lo que me fortalece. Y eso me basta. Ya no escribo cartas esperando respuesta. Escribo para dejar registrado yo viví. Yo sobreviví y yo cambié, incluso sin gritar, incluso sin exigir. A veces, el mayor ruido que uno puede hacer es dejar de implorar y simplemente seguir adelante. Si tuviera que decir algo a quien vivió lo que yo viví, sería esto: no tengas miedo de salir de donde no te quieren. A veces, la única forma de ser escuchada es dejando de golpear. Y principalmente, nunca subestimes el poder de una mujer silenciosa cuando decide dejar de tragarlo todo en silencio. Porque al final de cuentas, yo ya no golpeé más aquella puerta. Pero cuando cerré la mía, ella abrió de par en par un mundo entero solo para mí. Lo último que guardé aquel día fue una pequeña plaquita de madera que encontré en una feria artesanal. En ella estaba escrito: aquí vive una mujer que aprendió a elegirse. La puse justo en la entrada de mi nuevo hogar, no para mostrar a otros, sino para recordarme a mí misma. Cada vez que entro en casa y veo esa frase, siento que volví a mí, que todo lo que ardió, todo lo que dolió, me trajo hasta aquí, y que incluso con cicatrices, soy más entera ahora de lo que jamás fui. Sé que no todo el mundo va a entender las decisiones que tomé, pero entendí que ya no necesito ser comprendida menos N. Necesito ser fiel a lo que me hace bien. Y hoy, lo que me hace bien es esta paz que construí ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, silencio a silencio. No sé qué me depara el futuro, pero sé que ya no viviré esperando reconocimiento de quien no me ve, porque ahora me veo a mí misma. Why solo as a... Me bastan sí. Llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final. A veces, la vida nos obliga a recomenzar cuando todo parece perdido y, incluso sin querer, descubrimos fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Quizá tú también hayas golpeado una puerta que no se abrió, o quizá estés, ahora mismo, reuniendo coraje para cerrar la tuya por dentro, como yo lo hice. Si algo en esta historia te tocó, cuéntamelo. A veces, decirlo en voz alta o escribir aquí abajo es el primer paso para liberarse de algo que quedó guardado demasiado tiempo. Tu vivencia puede resonar en la de otra persona, así como tantas historias ya resonaron en la mía. Comparte este video con alguien que pueda estar necesitando oír que todavía hay tiempo, que la dignidad no tiene edad y que la paz no es lujo, es derecho. Puede ser que llegue en el momento justo a alguien que ni imaginas. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, reales, crudas, humanas, quédate aquí con nosotros. Hay mucha vida aún por contar y quizá en alguna de ellas también te encuentres.